Señor presidente, un saludo a todos los colegas. Bueno, este básicamente es un proyecto sencillo. Esto no quiere decir que no revista de importancia. Dado que usted solicita que lo haga de manera breve y sucinta, voy a ser muy preciso. Tiene unos antecedentes que forman parte de esta legislatura, tanto de competencia del presidente de la República como también del Congreso, toda vez que va conectado con una discusión que se dio en razón a las objeciones parciales por motivo de inconveniencia que en su momento hizo el presidente de la República actual a la ley estatutaria 08 del 2017 Senado y 016 del 17 Cámara, una ley estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Como bien sabe usted y sabe esta comisión y todo el Congreso en general, fue un debate que trascendió a los medios de comunicación, no nada sencillo, toda vez que la primera discusión que se daba era que si esta ley estatutaria iba a ser o debía ser objeto de una objeción por motivos de inconveniencia. A partir de allí, de ese antecedente histórico, entonces yo me tomé la tarea de mirar el marco constitucional como también el marco legal de la ley quinta. Y cuando examinaba entonces el marco legal, como también lo consignado en la ley quinta, observaba que en el artículo 167 de la Carta Política, si bien hace alusión de la competencia que tiene el presidente para presentar objeciones por inconstitucionalidad y por inconveniencia, luego cuando hacía análisis, lo confrontaba con la ley quinta, encontré de igual manera que en el artículo 199, lo que hacía era replicar lo que la Constitución Política tenía consignado, sin dar ningún aporte para que el Congreso pudiera dirimir en casos como el que anunciaba anteriormente. Después también me tomé la tarea de investigar a ver qué había dicho la Corte Constitucional al respecto de las facultades que tenía el presidente de la República para presentar objeciones a la ley, bien sea por inconstitucionalidad o bien por incompetencia, y encontré que la Corte Constitucional entonces planteaba tres posibilidades, y la Corte decía que cuando se tratara de inconveniencia o de objeción presidencial por inconveniencia por parte del presidente de la República, se daría por tres razones. La primera razón debía ser económica, la segunda razón debía ser política, así lo dice la Corte, y la tercera razón debía ser de carácter social. Pero tampoco la Corte Constitucional, además de enunciar esas tres razones, no las explica, no las desarrolla, que fue la tarea que nos tomamos nosotros juntamente con otros que firmaron este proyecto de ley, de comenzar a desarrollar las tres razones que están plenamente definidas en este proyecto de ley. Y ahí sí me voy a detener un poquito, de manera muy sucinta. Las razones de orden económico, que es la propuesta legislativa, trata sobre proyectos de ley que en su alcance y contenido generen cargas presupuestales que impliquen insostenibilidad fiscal y económica para el país. Esto es que solamente por esa razón, y en cuanto a esta parte de definición, y ahí pongo un ejemplo, en situaciones que no es conveniente la creación de nuevas obligaciones al poder central como al descentralizado, sin contar con fuentes de financiación que permitan cumplir lo advertido en el proyecto de ley. Eso en cuanto tiene que ver a razón de orden económico, que acuña la Corte, pero que no le explica y no da las razones. Y la segunda razón es la de orden social, que de igual manera es el contenido preciso de este proyecto y obedece al déficit de protección del bien común
del proyecto de ley que conlleve a la afectación de comunidades, personas o grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, en acopio de su desarrollo integral y sostenible de todos sus ámbitos que repercute directamente en la calidad de vida dentro del entorno social de las personas, en virtud que lo observado en el proyecto de ley vaya en armonía con el consenso social y para la conveniencia ciudadana. La tercera razón, en desarrollo de lo que la Corte no dijo, pero que sí va anclado a esa necesidad, es la de orden político, y aluden a proyectos de ley que afecten el ejercicio del buen gobierno en procura del bien y la seguridad pública de la nación, conciliando intereses diferentes dentro de una unidad para el bienestar y supervivencia de la comunidad, donde el presidente de la República, con prudencia política, señala la disconformidad de la norma para que el Congreso reconsidere los postulados que deben estar inmersos en el proyecto de ley en perspectiva del bien común o modo de concebir la convivencia. Básicamente, entonces, de eso se trata. Lo que no tiene, la ausencia, el vacío legislativo que debemos llenar en la Ley Quinta de 1992. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto tiene que ver con esta presentación muy general, a su vez sería interesante precisar que este proyecto de ley, en cuanto tiene que ver con la declaración de impedimentos y conflicto de intereses, de conformidad con la ley 2003 de 2019, que reformó la ley quinta de 1992 en lo relativo al régimen del conflicto de intereses de los congresistas, se señala que esta propuesta legislativa que estamos presentando se enumera dentro de las causales de ausencia de conflicto de intereses específicamente prevista en el literal A, abro comillas, cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargas de carácter general, es decir, cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores. De tal manera que no hay razón para impedimentos, y entonces podría concluir diciendo lo siguiente. Con las anteriores consideraciones, propongo a los senadores miembros de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 036 del 2021, Senado, por el cual se modifica el artículo 199 de la ley quinta del 92, atinente a las razones de las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad e inconveniencia de conformidad con el texto original. Esto es llenar un vacío legislativo. Muchas gracias, señor presidente.